Se hizo un experimento científico en el que se puso un grupo de ratas a nadar y estas se morían aproximadamente a los 15 minutos. Pero cuando a esas ratas se las salvaba justo antes que murieran, instalándole la fe, la creencia de que iban a ser rescatadas, estas ratas podían nadar muchísimo más. Si querés saber cuánto pudieron nadar, te lo cuento en este video. Antes de contarte cuánto nadaron las ratas efectivamente, tengo un desafío para hacerte, tengo un reto, porque de verdad que me encanta ver los comentarios, me encanta interactuar, por eso te pido que me dejes un comentario que me digas cuánto pensás que nadaron las ratas, cuánto crees que pudieron nadar. Acordate que al principio nadaron solamente 15 minutos, es decir, cuando se las puso en un recipiente con agua y estas ratas empezaban a nadar, solamente podían nadar 15 minutos en promedio. Por eso te digo, déjame el comentario a ver cuánto pensás que pudieron nadar una vez que se las salvaba justo antes que murieran. Si pensás que fue 15 minutos más, media hora más, una hora más, 2 horas, déjame el comentario abajo de cuánto pensás que nadaron, así después lo comparamos cuando te cuente cuánto nadaron efectivamente y vemos los resultados. Porque a esas ratas se les generó la fe, la creencia, la expectativa de que podían ser salvadas. Muchas veces cuando se habla de fe, automáticamente se la vincula con la religión. Generalmente cuando uno escucha la palabra fe, automáticamente piensa que está atada a un Dios creador, a una religión en particular, a una iglesia en particular. Pero la verdad es que la palabra fe es mucho más potente, es mucho más superior y va mucho más allá de una religión. En un sentido amplio, la fe, la creencia, es cualquier guía o principio que definen nuestra vida. Son los filtros que gobiernan el cerebro y determinan nuestras acciones. Una creencia comunica una orden directa al sistema nervioso. Son una fuerza poderosa o limitante. Depende de cómo la usemos. Todas nuestras acciones dependen de nuestras creencias, dependen totalmente de la fe que tengamos en que podemos o no lograr un objetivo. Porque cuando uno tiene fe, tiene la creencia, la certeza de que puede lograr algo, va a tomar mucha más acción, va a tomar una acción masiva hacia ese objetivo. En cambio, cuando uno cree que no lo puede lograr, que es imposible, va a tomar muchísima menos acción. Un caso importante de demostración del poder que tienen las creencias es el efecto placebo. Ya te expliqué qué significa el efecto placebo en el video que hice sobre cómo Joe Dispenza curó una enfermedad, que te lo voy a dejar acá por si no lo viste para que lo veas después de este. Pero básicamente lo que es un placebo es tomar una pastilla que no tiene ningún efecto, no tiene ninguna propiedad química, pero que genera efectos reales en el cuerpo. Es decir, que opera a través de la creencia del paciente de que ese placebo realmente funciona, de que es una pastilla de verdad. Por eso la fe es un estado de certeza. Por más que te parezca controvertido, la fe está definida en la misma Biblia, porque San Pablo la definió como la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es decir, que en la misma Biblia está definido lo que es la fe y en ningún momento habla de fe en algo, de fe en el más allá, de fe en algo superior. Habla de fe en lo que se espera. Uno puede realmente tener fe en que va a tener dinero, en que va a tener una mejor salud, en que va a tener relaciones maravillosas. La fe se puede aplicar a un montón de cosas. Y lo mejor, lo más lindo y lo más importante de todo esto es que las creencias se pueden modificar. La fe en algo se puede modificar, se puede cambiar. Las creencias son una opción y tienen la capacidad de liberar nuestro potencial. Por eso Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si no, en ambos casos estás en lo cierto. Si te está pareciendo importante esta información, deja un comentario acá abajo de cómo usas la fe en tu vida, cuáles son tus creencias más importantes, cómo vas a empezar a poner en práctica todo esto, porque las creencias son una elección, es algo que se puede cambiar, se puede modificar, pero para eso hay que ser consciente de dónde vienen principalmente las creencias, porque tienen unas fuentes principales. El ambiente. La gente que te rodea constantemente es uno de los factores principales que moldean tus creencias. Hay un dicho muy importante en finanzas que dice que somos el promedio de las 5 personas de las que nos rodeamos. Entonces, si vos te rodeas de 5 personas pobres, seguramente seas la sexta. Así como también si te rodeas de 5 personas perezosas, por más que seas una persona atlética, vas a terminar siendo perezoso. Hechos con impacto emocional. Cualquier hecho anterior en tu vida que hayas tenido con una importante carga emocional, eso se queda grabado en tu mente subconsciente, se queda reflejado en tu cuerpo. La lectura. Pero te digo, no cualquier lectura, es lectura de formación, lectura que cambie tus creencias, que cambie tus patrones cerebrales. Puede ser biografías de personas exitosas que ya lograron eso que vos estás buscando. Y para mí, uno de los más importantes,
la visualización. Es fundamental para cambiar las creencias visualizarse antes de lograrlo, verse a uno mismo lográndolo. Tengo un video en el que te cuento todos los secretos y todos los detalles de la visualización creativa. Te lo voy a dejar acá arriba para que lo veas más tarde después de ver este video y conozcas todos y cada uno de los detalles de la visualización. Porque el cerebro no distingue entre lo imaginado y lo real. Está demostrado de manera científica que cuando uno imagina, el cerebro genera compuestos químicos. Genera las mismas sensaciones que si estuviera viviendo la circunstancia de manera real, verídica. Y así empieza a generar la expectativa de que efectivamente puede lograr eso, de que es real y de que es posible lograrlo. Y una vez que una persona decidió creer en algo, es muy difícil que eso cambie, es muy difícil que vaya a cambiar. Cuesta realmente mucho cambiar una creencia una vez que está instalada. Por eso tenés que decidir de manera consciente cuáles son las creencias que querés tener. La gran mayoría de las personas solamente cambia cuando toca fondo, cuando le sucede algo muy malo, algo excepcional que le hace muy pero muy mal y le hace querer cambiar esa creencia que tenía. Pero siendo consciente podés modificarlo antes, de antemano, podés cambiar tu vida. Y es tan difícil cambiar las creencias porque nuestro cerebro solo capta algunos bits de información de todo lo que está ocurriendo alrededor. Y esos bits dependen fundamentalmente del sistema de creencias que tengas. Y ahora sí, volviendo al experimento de las ratas, ahora que ya me dejaste el comentario, que ya estás suscrito al canal, te cuento que las ratas, una vez que se las salvó, se les instauró la creencia de que iban a ser salvadas, la fe de que se las podía salvar, finalmente pudieron nadar 60 horas. 60 horas. Acordate que habían nadado al principio 15 minutos en promedio y se morían. El promedio después, te los digo de nuevo porque a mí me impacta, 60 horas. Ese es el enorme poder que tiene la fe. Y si querés conocer más de estos temas de la ley de atracción y del enorme poder que tiene la fe y las creencias en tu vida, entonces tenés que ver este video que tiene más técnicas para que puedas utilizar y cambiar tu vida por completo.